Esperando que se encuentren bien ustedes y sus seres queridos en sus hogares, esperando que todo esto pase y mejore la situación, vamos a comenzar la clase de hoy. Me presento, mi nombre es Elías Devia, soy profesor de matemática y la clase de hoy es para octavo año básico. Vamos a comenzar viendo el objetivo. El objetivo de esta clase es representar números decimales como fracción, todo esto en la unidad de números racionales, octavo básico. Vamos a comenzar recordando lo de la clase anterior. La clase anterior vimos los números racionales, ¿cierto? Que eran todos aquellos que se podían escribir como fracción. Tanto acá van a entrar números decimales, fracciones, números mixtos. Todo esto van a surgir, ¿cierto?, de la necesidad de hacer ciertas divisiones que los números enteros no es posible. Además, la clase anterior vimos cómo representar una fracción como número decimal. Vamos a comenzar con el ejemplo de 14 novenos. Lo vamos a revisar en la pizarra. 14 novenos. ¿Cómo se transformaba a fracción 14 novenos? Había que dividir el numerador dividido el denominador. ¿Cuántas veces cabía el 9 en el 14? Cabe una vez. 1 por 9, 9, a 14 faltan 5. Ya colocamos la coma, agregamos un 0. El 9 en el 50 cabe 5 veces. 5 por 9, 45, 55. Anotamos otro 0. Nuevamente 5. 5 por 9, 45, 55. Si se fijan, se va a repetir un patrón. Se va a empezar a repetir el 5. Entonces lo anotábamos como esto era igual a 1,5 periódico. Y agregábamos la rayita arriba que nos indicaba que se repetía el 5 infinitamente. ¿Ya? A este número decimal le llamábamos decimal infinito periódico. Decimal infinito periódico. Además del infinito periódico estaba el infinito semiperiódico y el decimal finito. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase anterior. Si quiere puede volver a repasar el PPT que se mandó a la clase, o sea, la semana anterior. ¿Ya? Lo que también alcanzamos a ver en la clase anterior fue cómo ubicar estas fracciones en la recta numérica. Por ejemplo, el 5 cuartos, ¿cómo lo ubico yo en la recta numérica? 5 cuartos. Si se fija en una fracción positiva, entonces va a estar ubicada a la derecha del 0. Hacíamos la recta numérica. 0, 1, 2. Y entre cada entero lo dividíamos en 4 partes como indica el denominador. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya tienen que ser partes iguales. Y ahora el numerador nos indicaba cuántas de esas partes vamos a recorrer. En este caso son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la fracción va a estar ubicada acá. 5 cuartos. ¿Ya? Esta fracción es más grande que un entero, entonces va a pasar para este lado de acá. Va a estar entre 1 y 2. ¿Ya? Todo eso lo vimos en la clase anterior. Si usted quiere seguir repasando esta parte,
puede dirigirse al libro y trabajar la página 23 y el ejercicio 3. ¿Ya? Si quiere profundizar más o practicar más cómo representarlo en la recta numérica. ¿Ya? Lo que nos interesa para la clase de hoy digo, es cómo representar un decimal como fracción. Lo vamos a hacer esta vez al revés de lo que vimos en la clase anterior. Del decimal vamos a pasar a la fracción. Teniendo en cuenta que existen tres tipos de decimales. Los finitos, aquellos que tienen término. Los infinitos, que a su vez se dividen en dos, periódicos y semiperiódicos. Y cada uno de ellos va a tener una forma diferente de transformarlo a fracción. Vamos a ver cada uno de ellos por separado, con ejemplos, y los vamos a ir practicando acá. Vamos a comenzar con los decimales finitos. Para el decimal finito, su transformación va a ser de la siguiente manera. Como está escrito ahí, el numerador se va a formar escribiendo el número sin coma, como si fuera un número entero. El número decimal lo vamos a escribir como si fuera entero y el denominador lo vamos a formar por una potencia de 10. En este caso puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000. ¿De qué va a depender eso? De la cantidad de decimales que tenga el número. Vamos a ver el primer ejemplo. 10,5. Ejemplo A. 10,5. 10,5. ¿Cómo lo transformamos en fracción? Vamos a escribir el número como si fuera un número entero. En este caso va a ser igual a 105. Y lo vamos a dividir en una potencia de 10 dependiendo de la cantidad de decimales. Acá hay un decimal, sería un 10. Enseguida, este número lo podemos simplificar, reducirlo. Para simplificarlo tenemos que dividir numerador y denominador por un mismo número. Si nos fijamos, ambos son múltiplos de 5. Entonces, arriba y abajo vamos a dividir por 5. Si dividimos 105 en 5, resulta 21. Y el 5 en el 10 cabe 2 veces. ¿Ya? ¿Qué obtuvimos acá? Primero, decir que estas dos fracciones son fracciones equivalentes, equivalen al mismo número decimal. Son fracciones equivalentes. Son fracciones equivalentes. Y la fracción ya, cuando no se puede simplificar más, va a ser la fracción irreductible. Irreductible. ¿Ya? Va a ser una fracción irreductible. Si nos fijamos, acá se puede obtener un número mixto. Esto va a ser una fracción impropia. Cuando el numerador es más grande que el denominador, podemos sacar número mixto. ¿Cómo lo vamos a hacer? 21 lo vamos a dividir en 2. El 2 en el 21 cabe 10 veces y sobran 1. Entonces el número mixto va a ser 10 enteros, 1 medio. 10 enteros, 1 medio va a ser su representación en número mixto.
Siempre se va a poder sacar número mixto cuando el numerador sea más grande que el denominador. ¿Bien? Vamos a ver el siguiente ejemplo, el B. Voy a borrar la pizarra. El ejemplo B es más fácil que el anterior. Es 0,06. Ejemplo B. 0,06. Recuerde, lo vamos a transformar escribiendo el número como si fuera un número entero. En este caso va a ser 6. Y lo vamos a dividir en una potencia de 10, dependiendo de la cantidad de decimales que tenga. En este caso tiene 2 decimales, va a ser 100. 100. Y lo vamos a simplificar siempre y cuando se pueda. Si se fijan, ambos son múltiplos de 2. Lo podemos simplificar en 2. Ya, si dividimos nos va a quedar 3. Si dividimos nos va a quedar 50. Ya, igual que el ejemplo anterior, estas dos fracciones son equivalentes. Y esta fracción es irreductible. ¿Ya? Entonces, esas dos fracciones van a ser equivalentes a este número decimal. Y acá, como ya no se puede simplificar más, es su fracción irreductible. Avancemos. Ahora nos va a tocar ver decimal infinito periódico. ¿Cómo vamos a transformar estos decimales? El numerador lo vamos a formar escribiendo el número como si fuera un número entero, sin la coma y sin la raya, y le vamos a restar la parte entera. El denominador lo vamos a formar con 9, dependiendo de la cantidad de números que tenga el periodo. Puede ser 9, 99, 999. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a transformar el 4,1 periódico y enseguida el menos 0,71 periódico. Empecemos. Para el primer número, como les decía, tenemos que escribir el número como si fuera entero, 41, y vamos a restar la parte entera. Esta es la parte entera. Vamos a restar, en este caso, 4. Y el denominador lo vamos a formar con tantos 9, como cifras tiene el periodo. En este caso, una cifra, un 9. Restamos 37 novenos. ¿Ya? Y esa es su representación fraccionaria. ¿Ya? Para el segundo ejemplo, de forma similar, escribimos el número, en este caso va a ser 71. Fíjese que no anoté el signo, lo voy a anotar al final. El signo menos lo voy a anotar al final. Y le vamos a restar, en este caso la parte entera, para este ejemplo es 0. Y abajo lo vamos a dividir por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso son 2. 99. ¿Ya? Hacemos la resta. 71 partido en 99. ¿Ya? Y ahora le voy a agregar el signo, porque este número es negativo. Esta fracción es negativa. ¿Ya? Y esa es su representación. ¿Ya? Acá hay que tener cuidado si
siempre y cuando sea posible simplificarlos. Hay que hacerlo. En este caso no se pueden simplificar. Los dejamos así porque ya sería su representación como fracción irreductible. El siguiente decimal, decimal infinito semiperiódico. Para transformar estos decimales a fracción, primero hay que saber que el numerador se va a formar escribiendo el número como si fuera un número entero, sin coma y sin raya, y le vamos a restar toda la parte que no es periódica, en este caso la parte entera y el anteperiodo. El denominador lo vamos a formar con nueves, según la cantidad de cifras que tenga el periodo, y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Lo vamos a ver con dos ejemplos. Vamos a comenzar con el primero. Primer ejemplo. ¿Cómo vamos a transformar este decimal? Escribimos el número como si fuera entero, 264, y le vamos a restar todo esto. Recuerde que esto es la parte entera y esto que está acá es el anteperiodo. ¿Ya? Entonces vamos a escribir el número y le vamos a restar todo esto, 26. Y el denominador lo vamos a formar con tantos 9 como cifras tenga el periodo, en este caso una cifra, un 9, y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Ahí. Restamos. Nos da 238 partido en 90. ¿Ya? Si es posible, simplificamos. En este caso es posible simplificarlo dividiendo en dos, numerador y denominador. Y nos va a dar 119 partido en 45. ¿Ya? Ahí quedó simplificado. En el B lo vamos a hacer de forma similar. Escribimos el número 27. El signo menos lo voy a añadir al final, cuando ya tenga la fracción lista, ahí lo voy a escribir, teniendo precaución y acordándome, sí, al final. Y le vamos a restar esto, que en este caso sería 2. Y vamos a formar el denominador con un 9 y un 0. Entonces nos va a quedar 25 partido en 90. También es posible simplificarlo. Vamos a dividir numerador y denominador en 5. Entonces nos va a quedar 5 partido en 45. Aquí ven. Partido en 18. Ahí sí. ¿Ya? 5 partido en 18. Y ahí quedó su fracción irreductible. Y no olvidar que el número decimal era negativo. Y escribimos su signo menos. ¿Ya? Entonces, esta fracción es negativa. ¿Ya? Si usted quiere practicar un poco, puede revisar el libro, la página 26 y 27, y trabajar los ejercicios 2, 6 y 7. ¿Ya? El solucionario está al final del libro para que después compruebe. Ya. Ordenen los números racionales. Para ordenar números racionales tenemos que tener en cuenta cuando un número es mayor, menor o igual. Para compararlo. Acá vamos a tener dos casos posibles. Cuando comparamos fracciones
y cuando comparamos números decimales. Para comparar fracciones tenemos o podemos ocupar la técnica del producto cruzado, que esa técnica es bastante fácil y práctica y nos aclara al tiro cuál de las dos fracciones va a ser mayor. Vamos a ver el ejemplo 1. Un medio, 2 tercios. Ya, ¿cómo vamos a saber cuál fracción es mayor que la otra? Vamos a ocupar la técnica del producto cruzado. Vamos a multiplicar cruzado, en este caso sería 2 por 2, 4, 4, y 3 por 1, 3. Y a partir de esto vamos a concluir. Voy a hacer la flecha acá, ahí. A partir de eso vamos a concluir. ¿Cuál de las dos fracciones es mayor? Es mayor esta. ¿Ya? Entonces nos va a quedar para allá. Recuerde que con este símbolo la boquita, ¿cierto?, siempre se come al más grande. ¿Ya? En este caso, esta fracción es mayor que esa. ¿Ya? Así de simple puedo yo saber qué fracción es mayor. Para el caso de los números decimales, para compararlos, yo tengo que ir comparando número a número. Primero la parte entera, luego el decimal y así, hasta poder establecer un orden. Veamos el ejemplo. Segundo ejemplo, 3,4. Comparemos estos dos números decimales. Se ven muy parecidos, pero uno es mayor que el otro. Vamos a comparar. Parte entera, es la misma. 3, 3. Luego empieza el decimal. 4, 4. Son iguales. Acá no hay. Si no hay, 1 completa con un 0. Entonces compara el 0 con el 5. El 0 con el 5. Aquí ya puedo concluir algo. El 5 es mayor que el 0. Entonces puedo concluir que este número decimal es mayor que este. ¿Ya? Siempre voy comparando todos los números hasta que encuentro dónde puedo hacer la comparación. ¿Ya? Como acá empezaron muy parecidos y aquí recién pude concluir. ¿Ya? Es muy simple, lo vamos a ir practicando y hay unas páginas del libro. Hay unas páginas del libro donde uno puede practicar. Se puede ir a la página 23 y estudiar el ejercicio 4. ¿Ya? Se los dejo eso para que lo revisen en su casa. Y nos vamos a la parte final. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que hay una relación entre los decimales y las fracciones. Aprendimos que decimales y fracciones representan un mismo número. También aprendimos a transformar números decimales a fracciones y la clase anterior habíamos aprendido a transformar fracciones a números decimales. También aprendimos a comparar fracciones y a comparar decimales para establecer un orden entre ellos. Todo esto fue lo que se aprendió en esta pequeña clase. ¿Ya? Les agradezco su atención. Espero que estén bien, espero reencontrarme pronto con ustedes. Me despido con un gran abrazo y nos veremos en la próxima clase.